Hola, en este video procederemos a resolver el siguiente ejercicio. El enunciado nos dice que el elemento AB tiene una velocidad angular de 2 radianes sobre segundo y aceleración angular de 1.5 radianes sobre segundo cuadrado, y nos pide determinar la velocidad y aceleración del bloque C. Primero procederemos a encontrar los ángulos internos de nuestro sistema, que ya nos hemos adelantado, que hemos dividido el sistema en dos triángulos. El primero, que nos da A, B y 0, que lo llamaremos el ángulo alfa, usando la función tangente, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente, que nos queda el ángulo de 53. Y procederemos al otro triángulo, que nos quedaría B, 0 y C, que lo llamaremos ángulo beta, que usando la función tangente nos queda 0,4 cateto opuesto sobre 0,5 cateto adyacente, que nos quedaría el ángulo beta de 38.66. Ya con estos ángulos procederemos a los siguientes cálculos. En primera dibujaremos la barra AB. Esta sería A, esta sería B. Graficaremos nuestra velocidad en B, que es perpendicular al cuerpo. Esta sería nuestra velocidad en B. Y la velocidad que tiene este sentido, según la gráfica, usando la fórmula que nos dice velocidad en B es igual a la velocidad angular de AB por R AB. Reemplazando datos, nos queda la velocidad angular, que nos da de 2, por RAB, que nos daba 0,5, resultando una velocidad en B de 1 metro sobre segundo. Siguiente a esta, procedemos a dibujar la barra BC. Este sería B y este sería C. La velocidad en B, que en la primera gráfica nos da una velocidad con este sentido, y la velocidad en B. Y la velocidad en C, que por la gráfica nos muestra que se mueve solo en el eje de las X. Entonces alzamos nuestras perpendiculares a la velocidad, a las dos velocidades, para que el punto de encuentro sea nuestro centro instantáneo, siendo este lado RB respecto a CI y este RC respecto a CI, teniendo una velocidad angular que le daremos este sentido. Usando las fórmulas nos quedaría que la velocidad en B es igual a la velocidad angular de BC por RB respecto a CI. Despejando lo que queremos hallar, nos queda que la velocidad en B es igual a RB respecto a CI. La velocidad en B, que ya sacamos anteriormente, reemplazamos en esta fórmula, que nos queda la velocidad angular de BC es igual a 1, gráficamente nos da el dato de 0,5, dándonos una velocidad angular de BC de 2 radianes sobre segundo. Y procedemos al siguiente punto, que es el C. Mediante la fórmula, que es la velocidad en C es igual a la velocidad angular de BC por RC respecto a CI. Reemplazando datos, que la velocidad angular en BC ya lo sacamos, que fue 2 por 0,8.
dándonos como resultado la velocidad en c de 1.6 metros sobre segundo, que esta es nuestra primera incógnita hallada. Siguiendo a esto, nos tocaría hallar la aceleración. Entonces nos ayudaremos con la siguiente fórmula, que nos dice: aceleración en B es igual a la aceleración en A más la aceleración angular cruz RBA, R de B con respecto a A, menos velocidad angular al cuadrado por R B respecto a A. Como en el punto A, gráficamente se nota que no hay ninguna velocidad ni aceleración. Aceleración A es 0. Entonces seguimos. La aceleración en B va a ser igual. Aceleración angular, que nos daba como dato, es 1.5 K. Cruz RBA, debemos sacar las componentes, que nos da 0.5 coseno de 53 grados y más 0.5 seno de 53 grados J, menos la velocidad angular, que era 2 al cuadrado, 4 por RBA, que es 0.5 coseno de 53i más 0.5 seno de 53 J. Resolviendo los senos y los cosenos, nos queda 1.5K cruz 0.3i más 0.4J. Igual, resolviendo el paréntesis, nos queda 1.2i menos 1.6J. Teniendo la aceleración en B, resolviendo el producto cruz, nos da como resultado menos 0.6 en I más 0.45 en J menos 1.2 en I y menos 1.6 en J. Sumando y con I, J con J, nos quedan las componentes de 1.8 en I menos 1.15 en J. Ahora usaremos la aceleración en C, la siguiente fórmula, pero ya en el punto C, en el cual nos pide nuestra incógnita, que es igual a la aceleración en B más la aceleración angular de BC cruz R de C con respecto a B menos velocidad angular de BC al cuadrado por R de C respecto a B. Reemplazando, nos queda una aceleración en C, aceleración en B, que ya sacamos anteriormente, que es menos 1.8 en I menos 1.15 en J más la aceleración en BC angular, que es la aceleración angular de BC K cruz R de C con respecto a B, que nos queda las componentes de 0.5 en I menos 0.4 en J por la velocidad angular al cuadrado, que es 4 por R de C respecto a B, que nos daba 0.5 en I menos 0.4 en J. Siguiendo, nos queda que la aceleración en C es igual a
menos 1.8 en I menos 1.15 en J más, resolviendo el producto cruz nos queda que 0.4 aceleración angular en BC I más 0.5 aceleración angular en BC J, y resolviendo este paréntesis que nos da menos 2i más 1.6 en J. Ahora podemos hacer la suma de las componentes de I y la suma de las componentes de J. En I, recordando que la aceleración en C tiene componente en I, entonces nos quedaría AC es igual a menos 1.8, que era componente en I, más 0.4 aceleración angular en BC, que también era componente en I, menos 2. Y en J, que nos quedaría 0, porque la aceleración en C no tiene componentes en J, es igual a menos 1.15 más 0.5 aceleración angular en BC más 1.6, sumando todas las componentes en J. Resolviendo nos quedaría 0.5 aceleración angular de BC es igual a menos 0.45, dándonos una aceleración angular en BC de menos 0.9 radianes sobre segundo al cuadrado, que esto reemplazando en la ecuación de la suma de las componentes de I, nos queda que la aceleración en C es igual a 1 menos 1.8 más 0.4, reemplazando la aceleración angular de BC, que ya tenemos como dato que nos da de menos 0.9 menos 2, resolviendo dándonos una aceleración en C de menos 4.16 metros sobre segundo al cuadrado, que esta es nuestra segunda incógnita ya. Y así hemos resuelto el primer ejercicio de la corrección. Continuando con el video, procederemos a resolver el otro ejercicio. Este ejercicio nos da un enunciado que dice: en el instante dado, la barra CD gira a una velocidad angular de 3 radianes sobre segundo y una aceleración angular de 2 radianes sobre segundo cuadrado, y nos pide determinar la velocidad y aceleración angular de la barra AB. Entonces, para ayudarnos en los cálculos, procederemos a encontrar el ángulo alfa, que lo llamaremos que sería 0.91 sobre el ángulo opuesto, que sería 60, entonces C sobre seno de 60 es igual a 0.8 al ángulo opuesto, que es nuestra incógnita alfa, sobre seno de alfa, resolviendo que el ángulo alfa 50 grados. Por consiguiente, este ángulo va a ser de 70. Hallamos la velocidad en D, que es perpendicular a la barra CD, que aquí sería nuestro ángulo 90. Entonces nos quedaría que velocidad en D es igual a la velocidad angular por R. La
velocidad angular que nos da como dato, que es 3 radianes, es 3 por CD, que en la gráfica nos da de dato 0,8, dándonos una velocidad de 2.4 metros sobre segundos. Siguiendo a esto, procederemos a ubicar nuestro eje en la barra AB. Puesto que en esta barra se encuentra nuestra incógnita. Este sería nuestro ángulo X, nuestro eje X y nuestro eje en Y. Ya puesto nuestro eje, nuestra velocidad en D, debemos sacar sus componentes, que nos quedaría la velocidad en D es igual a 2.4 coseno de 20 grados y menos 2.4 seno de 20 en J. ¿Por qué hemos usado el ángulo de 20? Porque este es nuestro ángulo de 90, nuestro ángulo de 70 y este ángulo sería 180 menos los dos ángulos, que es 20 grados, que es el ángulo que ya usamos aquí. Entonces resolviendo nos quedaría que los componentes de la velocidad en D nos da 2.26 en Y menos 0.82 en J. La fórmula que vamos a usar es que la velocidad en D es igual a la velocidad en A más la velocidad angular en AD cruz R D respecto a A más la velocidad de A respecto a la velocidad de D respecto a A, que es en componentes Y. Entonces, como pusimos los ejes en el punto A, se anula la velocidad en A. Entonces, solo reemplazamos las componentes de la velocidad en D, que ya nos daba que era 2.26 en Y menos 0.82 J, es igual a la velocidad angular en AD, que con el gráfico vamos a decir que es negativo. Entonces sería menos la velocidad angular en AD K cruz 0.91 en Y, 0.91 en el eje de las Y más la velocidad de D respecto a con componente Y. Entonces seguimos resolviendo, que nos da 2.26 en Y menos 0.82 en J, resolviendo el producto cruz, que nos ayudamos con lo siguiente. Nos dice que el producto cruz de K cruz Y nos da como resultado J positivo, pero como tenemos negativo nos da de menos 0.91 velocidad angular de AD J más la velocidad de D respecto a componente en Y. Sumamos componentes Y y sumamos en componentes en J.
En I tenemos 2.26 es igual a la velocidad de D con respecto a A. Y en J, que nos da menos 0,82 es igual a menos 0,91 velocidad angular en AD, que resolviendo nos da una velocidad angular de en AD de 0,8 radianes sobre segundo. Okay. Según la gráfica tenemos que AD es este y AB es este, entonces por ende la velocidad angular de AD va a ser igual a la velocidad angular de AB. Entonces esta sería nuestra velocidad angular de AB igual a 0,8 radianes sobre segundo. Y así hallamos nuestra primera incógnita. Basándonos ahora en el punto D, usamos la fórmula que nos dice aceleración en D es igual a la aceleración en C más aceleración angular de CD cruz RD respecto a C menos velocidad angular de CD al cuadrado por R de D respecto a C. Como en el gráfico nos dice que en el punto C es un punto fijo, no tiene una aceleración, sería 0. Entonces seguimos. Nos dice que la aceleración en D es igual a la aceleración angular de CD, que nos dice que es 2, pero con un sentido negativo, entonces sería menos 2K cruz R de C, que tiene este sentido, flechita para acá. Entonces sacamos los componentes que nos dice 0,8 coseno de 70 en I más 0,8 seno de 70 en J menos la velocidad angular en CD, que es 3 al cuadrado, que es 9 por R de D respecto a C, que nos dice que es 0,8 coseno de 70 en I más 0,8 seno de 70 en J. Resolviendo los senos y los cosenos nos queda menos 2K producto cruz de 0.27 en I más 0.75 en J. Y resolviendo el paréntesis nos da como resultado menos 2.43 en I menos 6.75 en J. Ahora resolviendo el producto cruz por los diferentes métodos ya aprendidos, nos queda 1.5 en I menos 0.54 en J menos 2.43 en I menos 6.75 J. Sumamos I con I, J con J, que nos da los componentes de menos 0.93 en I y menos 1.37.3 en J. Ahora, usando la fórmula de movimiento rotatorio,
nos dice que la aceleración en D es igual a la aceleración en A más aceleración angular cruz R de A de respecto a más 2 velocidad angular de AD cruz la velocidad de A menos la velocidad angular al cuadrado por R de respecto a más la aceleración de D respecto a. Reemplazando, ya tenemos los componentes de la aceleración D, que nos quedaría menos 0.93 en I menos 7.3 en J es igual. La aceleración A dijimos que es 0, entonces tenemos la aceleración angular que es